Pues ahí les encargo. Bueno, yo antes de empezar el tema de la ley, que es el que nos correspondería, ¿verdad? Yo quisiera ver una especie de sondeo. Si hemos captado los temas anteriores, sobre todo, digamos que las sesiones que tienen que ver con angeología, demonología, pues esas son doctrinas. No digo que no sean importantes, pero básicamente las doctrinas teológicas, así como fuertes, es el pecado, la gracia, la justificación, la ley, la cristología, la soteriología. Bueno, son de esa reflexión se van a desarrollar los otros temas. Entonces, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, no sé si me lo permiten, si quieren, que hagamos esta especie de sondeo. ¿Qué dicen ustedes? Me parece súper, porque yo me siento perdida a ratos. Ok, yo quisiera utilizar un poquito la lectura de ayer. Como ustedes pues recibieron, pues yo les mandé a Monseñor Tagle, entonces un poquito quisiera como sondear los temas desde la lectura de ayer. No sé si la tienen presente y si podemos hacerlo así. Lo que vamos a sondear es justificación, gracia y pecado. Sí, sí oí lo de Monseñor Tagle ayer, pero solamente recuérdame el tema porque ya no me acuerdo qué día es hoy. Ok, bueno, el contexto es este. Jesús ha hecho la multiplicación de los panes. Y luego de que hizo la multiplicación de los panes, el resultado de esa multiplicación es que lo quieren hacer rey. Eso fue hace 8 días. O sea que la consecuencia de la multiplicación de los panes es que lo quieren hacer rey. Ojo con eso, por favor. Ahí es donde yo quiero que ustedes vayan un poquito reflexionando la teología y que traten de contestarme, pero no ahorita, porque vamos a hacer todas las preguntas. ¿Por qué entonces Jesús, si lo quieren hacer rey, o sea, la gente aceptó, se impresionó, pero Jesús se escapa, se escabulle, dice, ¿verdad? Va. Esa es la pregunta número 1, ¿por qué? ¿Por qué se escabulle si la gente le gustó, le agradó? Entonces ayer el contexto es continuación de la lectura del domingo anterior. Entonces, esta vez la gente se dio cuenta que Jesús ya no estaba y que se había ido al otro lado del lago, entonces se fue por tierra a buscarlo. Y entonces, cuando llegaron al otro lado, vieron a Jesús. Jesús se había ido en la barca y ellos se fueron por tierra. Y entonces, yo quisiera que ustedes se fijaran un poco en la mirada de Jesús, y entonces que se den cuenta, ya hay una reacción de los que recibieron el pan, y ahora hay una reacción de Jesús. Esa es la segunda pregunta. La tercera es entonces, Jesús los mira y les dice, les aseguro que ustedes no me están buscando porque crean en mí. El tema ahí es la fe, sino porque les di de comer. Ok. Entonces ese es el cuarto punto, el tercer punto. El cuarto. Entonces Jesús les dice, no trabajen por lo perecedero, trabajen por lo que no se acaba nunca, lo que nunca se termina, dice Jesús, ¿verdad? O sea, aquí hay un paso, ellos están en una fe de busca de satisfacer o de tener seguridad material y Jesús les da un paso más. Es decir, está bien lo que están haciendo, pero está bien que me busquen porque tienen necesidades materiales, pero no se queden en eso. Y el paso siguiente, busquen el pan de la vida. Bueno, entonces ahí hay un pequeño discurso en Juan, ¿verdad? Hay un pequeño discurso en relación a lo que estamos hablando de la fe. Entonces ellos preguntan, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para agradar al Padre o para dar gloria al Padre? Ok,
Entonces aquí el tema de la multiplicación de los panes y el tema que sí que está continuando desde el domingo pasado es que crean en mí, que el Padre lo que quiere es que crean en mí. Entonces, el tema creer, que pareciera muy fácil, porque ahorita estamos pues reunidas, pues las que estamos, y se supone que todas creemos, pero si nosotros nos vamos dando cuenta en todos los textos teológicos, pues toda la gente cree. El problema es que creen en cosas diversas. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, los fariseos, por supuesto que creían. Ellos estaban convencidos de que si habían perdido la tierra, si los imperios los oprimían, eran porque ellos pues no cumplían la ley. Este es el tema de ahorita, por eso está en contacto, estamos en conexión, porque ellos no habían cumplido la ley, porque la ley se las había dado Moisés y ellos tenían que ser fiel a esa ley. En los comentarios, tanto del domingo, Jesús aclara, no es Moisés el que les dio el pan, tampoco es Moisés el que les dio la ley, no es Moisés, ha sido mi Padre. Va. Los fariseos estaban claros en esto, en que ellos habían fallado con la ley y tenían que cumplirla al pie de la letra. Entonces, por eso eran como eran, totalmente escrupulosos, totalmente exigentes, llenos de ritos, pongan atención por favor, llenos de ritos, de abluciones para purificarse, porque ellos consideraban que faltaban. Esos eran los fariseos. Los saduceos también creían. Sadoc era, pues, es el tiempo de los griegos, de los ¿cómo se llaman? Los macabeos. Macabeos. Sí, sí, entonces todos estos pues también tenían un criterio de que creían, pero ustedes ya saben, los macabeos pues pelearon, ¿verdad? Los celotas pues también creían, pero no creían en un tema pacifista, sino que tenían que sacar a Roma del pueblo, tenían que purificarlo. Los sumos sacerdotes obviamente creían, ¿verdad? El sumo sacerdote y todos los escribas, pues la escritura, o sea, Jesús estaba inmerso entre gente que creía muchas cosas y que creía en Dios. Pero Jesús aquí les dice a esta gente que crean en mí, que crean en mí. Entonces, la sexta pregunta es, ¿en qué consiste creer en Jesús? ¿En qué consiste? Porque, pues ya vemos que así como en el tiempo de Jesús, también en nuestra época, pues todos creemos, ¿verdad? Y entonces, pero parece que el crecimiento en la fe no es tan fácil decir yo creo. Vean ustedes que incluso los discípulos hay una diversidad, hay celotas, hay pescadores, hay fariseo, pues escriba, que es Nicodemo, ¿verdad? O sea, Bartolomé. Tenemos también al publicano Mateo. Entonces tenemos en un grupo de 12 una gran diversidad y nos damos cuenta porque la lectura también que si fuimos a misa el domingo pasado, pues ya se dieron cuenta ustedes de que no se leyó la multiplicación de los panes, sino a Santiago, ¿verdad? Y entonces la mamá de Santiago le pide a Jesús que sus hijos estén uno a la derecha y uno a la izquierda. Y entonces, pues se dan cuenta de que también entre ellos estaba el deseo de poder, el deseo, la ambición, o sea, porque es un grupo, no es homogéneo, es heterogéneo cada uno. Pero oigan eso, qué interesante. La mirada de Jesús, ¿cómo los escoge? Nadie tiene mérito. Ese es el tema de la gracia que acabamos de terminar. Cuando Jesús dice, no son ustedes los que me eligieron, es el tema de la gracia. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, el hecho de ir a celebrar es que nos abrimos a la gracia. Y como decíamos hace 8 días, el saludo inicial.
aquí viene otra pregunta, 7, ya llevo 7. ¿Por qué empieza el saludo de la misa con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu? ¿Por qué consideran ustedes que empieza mencionando la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, solo lo dejamos en 7 porque no las quiero confundir tanto. Entonces empecemos. La reacción del pueblo que lo quiere hacer rey. Luego Jesús se escabulle, luego lo encuentran. La reacción de Jesús ahora, ¿cómo es? Cuando les dice, no regañándolos, sino que simplemente una mirada un poquito más profunda de lo superficial. No me buscan porque... ¿Qué hay ahí en el fondo? Eso es teología. ¿Qué hay en el fondo de esa no es ni una crítica, ni un regaño, es una mirada profunda y dice, bueno, ustedes me buscan porque quiere que les solucione las cosas materiales, por eso me iban a hacer rey, porque quieren que les solucione la vida. Pero ¿qué es lo que entonces? Total, sí, así es. Así es. Entonces, ¿y qué es lo que entonces Jesús dice? No me busquen por eso. No es que esté mal buscarlo por eso, pero ese es el primer paso. Entonces, el primer paso de la fe es buscarlo posiblemente por una necesidad material, por una enfermedad, por una necesidad económica, por un problema. Pero buscarlo siempre por eso, ¿qué dicen ustedes? Zaida, yo reflexionando sobre este evangelio, decía que muchas veces nos acercamos a Jesús, porque como dice San Pedro, ¿a quién iríamos si tú tienes palabras de vida eterna? Y siempre estamos llenos de necesidades. Todos ellos que recibieron pan, pues era gente pobre, pero era un principio para conocerlo. Yo siento que era el primer paso, ver su poder para después dar un paso hacia la fe en él como hijo de Dios, que no era fácil. Eso es lo que yo creo. Que no es fácil, porque vemos hoy la lectura que aunque no es de Juan, es de Mateo, y vemos la primera lectura del maná, y vemos, ya están aburridos de comer maná, ya hoy fue la primera lectura de Números. Qué cansado, qué aburrido, ya no queremos más. Ya no queremos más esa cosa pegajosa, ya no nos gusta. Entonces rápido nos aburrimos, rápido, ya eso ya es que aburrido, ya lo mismo, qué bueno la pandemia porque ya puso diferente las cosas. Ahora ya nos aburrimos de la pandemia, ay no, la pandemia no, ahora otra cosa. Bueno, entonces siempre nos aburrimos, siempre estamos como que esto no. Entonces hay un tema ahí que está de fondo y que es que uno no lo entiende, que es el tema de la gracia. O sea, cuando uno comprende la gracia que está en movimiento en todo, se es capaz de ser agradecido. Porque no es que yo no merezca, es que lo que pasa es de que hay demasiadas cosas, aunque haya, lo que está diciendo Jesús en este sentido, no se preocupen tanto por lo material. Ya en los sinópticos va a decir de otra forma. No se preocupen del vestido. Mi Padre se los da. Esa es la gracia. El Padre lo da todo. El Salmo decía, de balde se cansan los obreros si el Señor no fabrica, no hace. La gracia. El tema de la gracia está en toda la Escritura. Pero hay que fijarse cuando dice aquí, sí está bien, tienen necesidad, perfecto, ya les dio la comida, perfecto, pero no era tanto entonces ahora ver algo más grande, como dice Susi, es el tema de la fe. Pero entonces aquí está la clave es creer en Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para darle gloria a Dios? Crean en mí. Se dice fácil, pero ¿qué es eso entonces? Porque estamos en teología bíblica. Fíjense pues, ¿qué estamos haciendo? Vimos todas las primeras sesiones cómo el amor de Dios creó todo, Génesis. Cómo el amor de Dios libera al ser humano, Éxodo.
cómo el amor de Dios da una tierra, hace un pueblo, los establece. Va. Cómo el amor de Dios va a ir suscitando profetas a lo largo de la historia para hacerles entender. Bueno, pero nada, al final, tanto amó Dios al mundo que se encarna en la persona de Jesús. Ese es todo un tratado de gracia desde el principio. O sea, la ley era una forma de dar de gracia, de facilitar, pero nos obsesionamos y lo cambiamos a nuestro favor, a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, a nuestros intereses. Ok, hicimos un desorden con la misma ley. Entonces hubo necesidad de más leyes, ya no 10, sino 613, que porque sí, que por si no, que si porque fue un burro, que sí, que porque fue una vaca, que pues bueno. Entonces hubo necesidad de 613 leyes. Mente escrupulosa, ¿verdad? Pero luego esas leyes se quedaban pobres porque la gente... En la ley. ¿Qué manda? Que se quedaban en la ley y no comprendían el verdadero sentido, que no es la ley. Claro. Sino que es el amor de Dios. Claro, entonces viene Jesús ya y lo simplifica otra vez, ya ni siquiera 10, ni siquiera 613, sino que va a decir, miren, ya estoy yo aquí, asumiéndolo todo como una esponja. Bueno, ahora ustedes van a ser nuevos, empecemos de nuevo, que es lo que Pablo dice ayer en la lectura. Por favor, ya somos criaturas nuevas, por la gracia, ya somos criaturas nuevas. Entonces, miremos, trabajemos, desarrollemos, ¿cómo? Como nuevas criaturas. Ese es todo el tema de problema que hubo en el Concilio de Jerusalén. Si ya son personas libres, si ya son personas nuevas, ¿por qué quieren volverse a esclavizar a las viejas costumbres, sea de la circuncisión, sea de la ley, sea... ¿Por qué? Ok, entonces pues otra vez volvemos a estancarnos en el mismo punto y no avanzamos. Entonces yo quisiera, ya como hoy, como ya en estas preguntas, la mirada de Jesús, el tema progresivo de la fe, ¿qué significa creer en Jesús? ¿Cómo eso está establecido desde la gracia? ¿Qué es al final de cuentas como síntesis lo que ustedes me dirían de estas 7 preguntas? No contestándolas individual, sino sintéticamente. A ver, pues, las escucho, ya no hablo yo. Es que el contenido es tan grande que difícilmente te podemos contestar una síntesis de toda esta verdad del pecado, de los ángeles y especialmente hoy de la gracia. Porque desde la creación del mundo ya está la gracia de Dios actuando. Y como tú nos lo has dicho muchas veces, el tratado de la... Perdón, el hecho de que estemos estudiando teología bíblica es entender que es un llevarnos a la redención, a la humanidad completa a través de todos estos pasos que tenemos que dar. La soteriología, que es al final de cuentas para lo que fuimos creados. Por eso la gracia es lo más importante porque es el actuar de Dios en nuestras vidas. Unos recibimos la gracia y no la agradecemos, no nos damos cuenta de ella. Otras veces damos gracias por tantos favores, pero yo creo que debemos de aprender a amar a Jesús por lo que es, no por lo que nos da. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Hay muchas cosas, pero para ponerlo en una forma muy... ¿Sintética? Sintética, yo estoy pensando todavía. Ok, les voy a poner un ejemplo. A ver si con un ejemplo se puede sintetizar. A veces se sintetiza mejor con una metáfora o con un ejemplo. Ok. Veamos pues, pongamos un ejemplo.
Tenemos una cantidad de dinero que hemos ido guardando para una obra importante que hemos deseado. Entonces tenemos una cantidad de dinero. Y le decimos al Señor, bueno, Señor, este dinero tú me lo diste, es tuyo. Y permítame un momentito porque es que está entrando una llamada, no sé quién es, permítame. Sí, buenos días. Permítame, don Salomón, le va a hablar, claro, le estoy dando clases, permítame. Pregúntele bien lo del electricista. Bueno, entonces decimos al Señor, este dinero es tuyo. Tú me lo diste y está a tus órdenes y quiero hacer tal cosa, pero tú vas a construir, tú vas a hacer. Resulta que se lo roban. ¿Qué reacción hay? Eso ha costado toda la vida, ha costado mucho tiempo. ¿Cuál es nuestra reacción a eso? ¿Cuál es nuestra reacción? A que nos robaron ese dinero. Uno está frustrado, enojado, Sí, uno se siente como no es justo. Yo quería usar la palabra. Ok, frustrado, enojado. Pero entonces, ¿dónde queda cuando yo le digo al Señor, ese dinero es tuyo, úsalo como quieras? ¿Eso fue mentira? ¿Eso era cierto? ¿Estamos jugando con él? ¿Blofeamos? ¿Por qué? Porque luego dice el Señor, bueno, tú me lo diste y yo lo quería usar para otra cosa. No, yo te lo di. Entonces que tenemos que tomarlo como que si Dios así lo quiso, que lo robaran. No sé, yo les estoy preguntando qué es lo que ustedes piensan o sienten cuando lo ponen en las manos del Señor. Ustedes están pensando que lo ponen en las manos del Señor para que se produzca muchas cosas en ustedes. Sí. Pero resulta que el Señor, como la gracia va para todos lados, Él lo quiere repartir en otro lado. Como lo hizo con el de Gerasa. Que lo curó, pero los espíritus se fueron al capital de ellos. No es lo mismo eso. Más o menos, me recuerda mucho la oración de San Ignacio de Loyola. Tú me lo diste, a ti lo torno. Qué poco agradecidos somos que no lo queremos todo para nosotros. No, pero fíjense, sí, dame tu gracia, que con eso me basta, dice Ignacio, ¿verdad? Y justamente también es la oración de Teresa de Jesús. Nada te turbe, la paciencia todo lo puede. Quien a Dios tiene, o sea, la gracia, quien tiene la gracia de Dios, quien tiene a Dios, nada le falta. O sea, todo eso está puesto en el tema de la gracia. Pero entonces, yo lo que quiero que ustedes noten es cómo es nuestro diálogo con el Señor. ¿Cómo va con ese tiempo? Ustedes me buscan y me dan, pero solo porque ustedes quieren para ustedes, porque yo les voy a... Es un poco la teología de la prosperidad, solo que de otra manera, más sutil, pero es lo mismo. Te doy, pero para que me devuelvas más. ¿Qué dicen ustedes? ¿O cómo lo razonan? No, y eso también siempre hay en el ser humano esta, ¿qué puedo decir? Uno dice que si me porto bien, si hago todo como yo debería, entonces nada en la vida me va a tocar y todo va a estar buena. Esos son los fariseos, exactamente. Exacto. Entonces, y esto, no, que la vida viene con altos y bajos y todo, pero si uno confía en el... Bueno, entonces ya se fue la otra razón para todo. Que igual cuando decimos haga su voluntad, tenemos que aceptar y entender que, y mira, para mí por lo menos, muchas veces en la vida eso es lo que uno se da cuenta. Uno vaya para atrás y uno dice, wow, si eso no hubiera pasado, uno puede como poner todo en contexto. Lo que les quiero decir es que la teología bíblica, o sea, los escritos, se pueden entender muy fácilmente cuando uno lo lee desde la vida, porque son los mismos episodios en la vida.
sea, cuando hay multiplicación es que a veces a nosotros se nos ha dado mucho. Y ha habido multiplicación de peces y de pan en nuestra casa de muchas otras formas. Sin embargo, Dios guarde que nos quiten algo y hacemos todo un gran pleito y todo, aunque ese algo sea bastante. Pero hemos recibido más de eso y hemos dicho que es del Señor. Muchas veces también decimos, la casa es del Señor, este carro me lo dio el Señor, pero eso no puede ser así, no funciona de esa manera, no es de esa manera, aunque se cubra con un adorno así con esas palabras, ¿verdad? Entonces el tema es como, y hay que tener cuidado con ese tipo de conversación, porque cuando uno está pues como diciendo así a voz alta todo lo que el Señor me da y gracias al Señor, pero uno lo está luciendo con gente que tiene tan poco. Entonces la gente, en lugar de creer, pues pasa lo que ha pasado en estos relatos, ¿verdad? Porque ¿por qué estas otras personas han estado tan empobrecidos? Y no porque el Señor los empobrezca, sino porque ahí entra el tema de la corrupción, donde yo no soy corrupto, ahí entramos en el tema del pecado. Es una condición universal. Todos participamos del pecado. Por todo esto que estamos diciendo, todos, ok. Pero aquí viene para que vean que sí se puede sintetizar. El pecado es una condición humana. Todos participamos de él. No hay nadie exento, nadie. María, por ser madre de Jesús, y se acabó. O sea, todos estamos inmersos en esa condición de pecado. Todos. Pero entendiendo a Pablo, que ya lo estudiamos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, todos tenemos el don, el gran regalo de la gracia, que es el amor de Dios actuando en la vida, en la persona de cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces ya vamos dos síntesis, ¿verdad? La gracia es un regalo absoluto para toda la humanidad en condición de pecado. Nadie tiene mérito, nadie. Los méritos absolutos son de Jesús. Y creer, eso es creer, esa es la fe. Creer que a pesar de mi pecado, yo puedo, por esa misma gracia, abrirme a su amor y corresponderle. ¿Por qué? Porque esa gracia es el espíritu de él, del resucitado, lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Ese espíritu es el que ora en nosotros. Ese espíritu es el que mira en nosotros. Ese espíritu es el que escucha y nos recuerda y nos actualiza sus palabras. Entonces, todo el tema del pecado, de la gracia y de la justificación se simplifica. ¿En qué se simplifica? En el hecho de que nada me tiene que turbar, nada me tiene que espantar, porque yo sé que todo pasa. Porque aunque camine por valles oscuros, su vara y su cayado me acompañan. Porque yo sé que está presente. Esa es la certeza. No es que yo sienta, es la certeza. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé. Y eso no porque yo sea, ni porque vaya a misa o tenga piedad, que no es que sea malo, sino que es a pesar de todo eso. Es por méritos de él, es por la acción de él. Entonces, ese creer es lo que glorifica a Dios. Ahora, a mí me llama la atención constantemente, porque así como ustedes ahorita preguntaron, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Quiere decir entonces de que si me robaron yo tengo que aguantarme, ¿qué tiene que hacer? No, usted no tiene que hacer nada. Es la gracia la que hace en usted lo que usted permita que haga. Si usted quiere, se vuelve loca por eso. Si usted quiere, hace berrinches. Si usted quiere, se deprime, se frustra, se enoja. Pero ahí no está la gracia actuando. Es la gracia la que tiene que actuar en todas las circunstancias.
No sé si captan lo que les estoy diciendo. Sí. Uno no tiene que hacer nada. No es que tenga que aguantar, no es que tenga que dejarse. Usted lo único que usted tiene que hacer es permitirle a la gracia que actúe en usted. Porque mientras usted se enoja, se frustra, es usted actuando, es sus nervios, es su sistema nervioso y linfático y todos sus sistemas que están colapsando porque le robaron. Okay. Totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. La gracia es un don gratis. No hemos hecho nada para merecer, pero tiene que haber una correspondencia. Si no, verdaderamente seríamos duros de corazón, malagradecidos, lo decía el padre Santiago Martín. Por naturaleza se tiene que ser agradecido. Por naturaleza no lo somos. Es por gracia que somos agradecidos. Necesitamos la gracia hasta para ser agradecidos. Por naturaleza no lo somos. Acuérdense que Jesús curó a 10 leprosos y solo uno regresó, por la gracia de Dios. Entonces vean que cuando uno dice por la gracia de Dios, esa frase tiene importancia. Bueno, ahí se quedan pensando ustedes el tema de la gracia, porque ya vieron que si nos ponemos a hacer teología, pues ya ven lo que pasa. Entonces ahora nos vamos con la ¿Puedo leer ¿Puedo leer un poquitito? Por supuesto. De algo que me gustó mucho, que es el Efesios capítulo 2, dice: pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, ahí está totalmente sintetizado, ¿verdad? Pablo es el que hace todo este tratado, porque parte de su propia existencia. Él tiene un encuentro con el Señor por gracia, no por ningún mérito, y va creciendo en esa relación amorosa con Jesús por gracia, no porque no tenga problemas. Eso ya lo estudiamos. Él estuvo preso 1000 veces, estuvo naufragando, lo apedrearon. Bueno, ¿cuánto no pasó? O sea, para el que quiere estar exento de problemas, pues solo mire la vida de Pablo. Pero él seguía permitiéndole a la gracia y teniendo todas estas circunstancias como oportunidad de llevar el mensaje de Jesús. Eso es gracia. Él estaba abierto a la gracia. Por eso él puede decir: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque él se da cuenta. Pero eso no se entiende en un tratado, eso se entiende en la vida. Y también por eso puede decir él: ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo, porque está plenamente abierto a la gracia. Eso ya lo estudiamos, ya estudiamos a Pablo. Y todo lo que vimos de Pablo, pues es eso, abierto a la gracia. O sea, es la acción del Espíritu Santo actuando en Pablo. Es Pablo llevando el mensaje por la acción del Espíritu Santo, fundando comunidades por la acción del Espíritu Santo. Entonces, esa es la gracia. Ok. No sé si algún otro comentario, nos quedan 4 minutos para que se termine. Una preguntita, ¿cuál fue la cita que dio Hilda? Efesios 2. Efesios 2, versículos 8. Pero todo lo que ustedes puedan leer en Pablo es gracia, todo. Y el juego es pecado, justificación, pecado, gracia, justificación. Es la gracia la que nos justifica. No es que yo tenga que llegar con el Señor y decir: mira, Señor, mira que yo quise hacer esto, pero hice que eso él ya lo sabe. Él es el que nos justifica por su pasión y su muerte, sino donde queda: por sus llagas hemos sido sanados. Es la gracia. Es la gracia operante, trabajando. Ok, entonces ahora entramos al tema de la ley más rápidamente. ¿Cuántos tipos de ley hay en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento? Si recuerdan los 10 mandamientos, y si en lugar de ponerlos los usamos en
positivo. Bueno, entonces aquí en esto estábamos. Esto ya lo habíamos visto, ya también. Y entonces aquí entrábamos con esta parte de Moisés, que también, la antigua ley. Y por aquí vamos, esto que ya lo hemos visto, y aquí vamos ya por las prescripciones morales, jurídicas y cultuales. Decíamos en la clase anterior, cuando en Génesis o en Éxodo se van a dar normas cultuales, obviamente que ustedes tienen que saber que ya tenía que haber un templo, si no, ¿cómo? Para que haya cómo se va a realizar el culto. Y si hay prescripciones jurídicas, ya aquellos 10 mandamientos, ya aquellas 613 normas, pues es que ya están establecidos en una sociedad, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todo ese bagaje que hemos ido teniendo a lo largo de los estudios, para cuando estar leyendo la palabra o estar escuchando la proclamación de los textos, pues nosotros entenderlo en nuestro contexto. Entonces, por eso dice, es una enseñanza, un testimonio, eso es lo que tenemos que ver en la escritura, una enseñanza, un testimonio, un precepto, un mandamiento, una decisión, una palabra, voluntad, camino de Dios. O sea, todo eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, hoy en las lecturas vemos eso, ¿verdad? La primera lectura en Números, vemos pues que Dios ha actuado y ha hecho todo lo posible, pero la gente no está contenta ni antes ni hoy, ni nunca. Ok, entonces, ¿pero qué? ¿Eso lo agota, lo cansa? No. Su misericordia es eterna y su fidelidad es para siempre. No importa lo que nosotros hagamos. Bueno, entonces ahí es donde entra otra vez el tema de la gracia y de la misericordia, ¿verdad? Pero entonces lo vamos viendo entonces por pasos, otra vez para ir entendiendo, ¿verdad? Las condiciones de las primeras alianzas, porque no hubo solo una. Tenemos la alianza de Noé, después tenemos a Abraham, que hace varias, en el capítulo 15, más adelante vamos a ver a cada uno de Isaac y de Jacob haciendo también alianzas, hasta llegar al Éxodo, ¿verdad? Donde tenemos ya una alianza, pues ya directamente. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahí hay una relación, pero también ya vemos, ¿verdad? Que esa alianza, como dice Susi, nosotros tenemos un compromiso, o sea, no estamos obligados a aceptarla, pero si la aceptamos, pues nos comprometemos, ¿verdad? Entonces, la Eucaristía es eso, una renovación de la nueva alianza. No es solo ir a misa, estamos renovando la alianza ahí. Entonces, pero no es solo decir, ay, sí, ya vine y aquí estoy, sino que hay un compromiso de observancia. Y ahí esa observancia del compromiso ya no es tanta